Bueno, vamos a hablar hoy de mujeres de éxito, así que sonría, alégrese. Mujeres de éxito, ¿está contento? Hombre, ¿está contento? Está rodeado de mujeres de éxito. ¿Mujer está contenta? Mira a la mujer que está a su lado, digo, eres llamada al éxito. Eres llamada al éxito. Mujeres de éxito. Hoy no tengo ningún texto en especial. Yo en realidad quería o tenía la intención de hablar de dos mujeres. Yo cuando dije el otro día a los líderes, el jueves, el domingo voy a hablar de dos mujeres, uno de los líderes me levantó la mano, me dijo dos nombres y digo, ¿y tú cómo lo sabes? Yo me quería que me iba a decir Ruth y Noemí o Esther, pero no dio en la palabra clave. Y yo digo, o conocen ya mucho al pastor o el Espíritu Santo está por ahí. Yo creo que el Espíritu Santo está por ahí, ¿verdad? Vamos. Pero tenía la intención de hablar de dos mujeres excepcionales en la capacidad de servicio que tenían o que tuvieron, como siervas, como hijas, como esposas, como amigas, como madres. Fueron mujeres de empuje en la época que les tocó vivir, que era difícil para una mujer, más difícil que hoy en día muchas veces. Eran mujeres de visión, mujeres que se sobreponían a las críticas, que recibieron el rechazo, que fueron muchas veces incomprendidas, que vivieron en sus propias carnes el desprecio, la incertidumbre. No eran superheroínas, eran mujeres normales y corrientes, como la que usted tiene al lado suyo. Si usted tiene una mujer al lado, era así como ella. Normal y corriente, de carne y hueso. Todo que tiene carne tiene hueso. Si se muerde el dedo le va a doler. Seguramente le duele. Pero que fueron modelos a seguir y a los cuales tenemos mucho que aprender. Tuvieron grandes errores en sus vidas, que hoy no los ha tenido, pero su actitud, su fe, su entrega, su dedicación cambiaron el curso de la historia de la humanidad y de la sociedad en que se movieron. Son ejemplos para cada uno de nosotros porque eran mujeres de éxito, son mujeres del reino. Una de ellas está en el Antiguo Testamento y es Ana, la mamá de Samuel. Pero creo que de ella hablaré el martes, no sé si hablaré hoy de ella, pero ahí está. Posiblemente hablaré el martes de Ana. Están los primeros capítulos del libro de Samuel, capítulos 1 y 2, cuentan parte de la historia de Ana. Esta mujer sufrió el menosprecio, lo experimentó, la culpabilidad, la tristeza. Y también vemos ahí en esos capítulos la oración, la adoración, la entrega de Ana. Y lo que ella dedica al Señor. La vida de Ana está ahí, es un ejemplo y un modelo para nosotros. Pero me voy a centrar hoy principalmente en alguien del Nuevo Testamento y es en María. Hay varias Marías en el Nuevo Testamento, pero yo voy a hablar de la mamá de Jesús. ¿Sabe que María era la mamá de Jesús? ¿Lo sabía? Y sobre todo la historia de María está en varios sitios del Nuevo Testamento, pero me voy a centrar en los capítulos 1 y 2 de Lucas. Así que cuando usted llega a su casa, para entender un poco más de esto y del Espíritu Santo, va a tener que dedicar tiempo en leerse el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas. ¿Qué se tiene que leer? El capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas, para que entienda más profundamente de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar el día de hoy. María tenía una vida compleja. Mire, hace 2000 años, quedar embarazada sin estar casada, eso era un problemón. Ya hace 30 años en este país era un medio problema. Pues se imagina en Oriente Medio, hace 2000 años. Se imagina, ¿verdad? En el estado que estaba la mujer y en la condición social o en la sociedad que vivía la mujer. Y esta mujer, María, queda embarazada, jovencita, posiblemente tendría 15, 16 años, posiblemente fue la primera vez que ovuló, es cuando quedó embarazada, posiblemente. Hoy las mujeres desarrollan antes por la alimentación y por muchas otras cosas, ya con 13 años casi son mujeres. Antes no era tan como ahora. Si usted va, por ejemplo, a África, a Gambia, usted se ve a niñas con 14, 15 años jugando con muñecas. Tú le regalas una muñeca y ellas flipan en colores. Regálele usted una muñeca a una niña de aquí de 15 años y le tira la muñeca en la cabeza. ¿O no se la tira? Mejor no se la regale por si las moscas. Ellas quieren el iPhone, el iPod, esto, lo otro o cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay diferencia de culturas de una cosa y la otra por muchas cosas. Pero ahí está María. Era una mujer que ella no llega a entender el mensaje de Jesús. Le costó mucho entender el mensaje de Jesús, el mensaje de su Hijo. Es más, le tocó convivir precisamente en la ciudad, en el lugar, en la aldea, donde Jesús provocaba más odio. Recuerden que Jesús llegó a Nazaret,
Y ahí poco pudo hacer por la incredulidad. Pues usted se imagina a María viviendo en Nazaret y a todos los vecinos diciendo, es Jesús, ese. Y la crítica, y seguramente cuando iría a comprar al mercadillo, le dirían, está la madre de Jesús, ese que anda por ahí. Mal vista. Entonces no entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces idealizamos la Biblia. Ahí estaba María, rechazada muchas veces. La vida de María no fue un jardín de rosas, pero es un modelo, es y fue un modelo a seguir. No voy a hablar de la María que la religión puso en los altares. ¿Sabe que la religión puso unas Marías en los altares, verdad? ¿Lo sabía? Pero esa no es la María que voy a hablar yo. Esas Marías son las Minerva, las Artemisas y todas esas deidades que había en aquella época, año 300, en el Imperio Romano, y que cuando se acepta políticamente, dícese que el cristianismo como religión, no fue que la iglesia cogió el imperio, sino que el imperio entra a la iglesia, y ahí llegaban a los templos de Artemisa y decían, hombre, vamos a tener un problema con los sacerdotes. Entonces, bueno, vamos a quitarle el nombre de Artemisa y le ponemos el nombre de María. Y era el mismo perro con distinto collar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y eso fue lo que hicieron por toda Europa. Y como había Minerva, decían, a Minerva la ponemos la Dolores. Quítenla ahí, le ponemos a Dolores. Al final estamos hablando todos de lo mismo, de María. Y a la otra, la Concepción y a Carmen y tal. Y le ponemos, y empezaron a cambiar los nombres. Pero seguía siendo idolatría. Seguía siendo imágenes delante de Dios. Esos templos quedaron consagrados de una cosa a la otra. De esa María no voy a hablar yo. Eso lo hizo la religión con la ceguera y cuando el enemigo se infiltró en la iglesia porque la iglesia le abrió las puertas. Por eso no le puede abrir la puerta al enemigo en su vida porque al final se apodera de ella. A veces no entendemos estas cosas. Ay, un poquitito no pasa nada. Como tú lo dejes entrar, empieza en tu corazón a abrirse paso y al final se apodera de ti. ¿Por qué? Porque abriste la puerta. Entonces tenemos que cerrar las puertas. ¿Entiendes? María, quiero hablar de María la real. No de cómo llaman por ahí la reina del cielo, la mediadora, eso no es bíblico, eso no es real. La palabra es clara, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Usted lo va a ver ahí en el libro de Hechos. No hay ningún otro mediador. A mí que no me salten con el pollo de que la mediadora esa, la que ponen ahí, no tiene nada que ver con María. María está en la presencia de Dios y un día nos vamos a reunir en las bodas del Cordero y nos sentaremos y diré, Señora, bendita ante las mujeres, ¿entiende? Esa es María, la real. Sin embargo, en la vida de María, haciendo este pequeño inciso, en la vida de María hay algo que marcó su vida y fue el mensaje del ángel Gabriel. ¿Saben? Cuando llega Gabriel, usted lo encontrará en el capítulo 1 de Lucas, verso 28, se presenta allí, estaba María, ya le digo, 14, 15, 16 años, no más, una jovencita, y le dice, salve, muy favorecida. ¿Qué le dijo? Salve, muy favorecida. Y le dijo, el Señor es contigo. ¿Se imagina? Que usted está hoy lavándose los dientes en su casa para venir al culto, se le presenta en el baño y le diga a alguien, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Usted qué hace? ¿Cómo entró usted a mi casa? Lo que pasa es que los ángeles inspiran paz, inspiran alegría, vienen del gozo de Dios, tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabes que tú este saludo, esta salutación que le hace el ángel a María, la ganó Jesús para ti en la cruz? ¿Lo sabía? Para decirte salve, muy favorecido, muy favorecida. El Señor es contigo, esto lo ganó Jesús. ¿Sabes que el Señor está contigo? ¿Lo sabías? Dirá que está a tu lado, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Solamente tienes que tomar su mano y creerle. Y sabes que somos muy favorecidos. Vamos ahora, cantamos de gracias le damos a Dios. Porque Él dio su vida por nosotros, la dio por mí, la dio por ti. ¿Lo sabías? Somos favorecidos. A veces vivimos como que pareciera que favorecidos muy pocos, porque no entendemos muchas veces el mensaje del Evangelio. Somos muy favorecidos. Fíjese, cuando usted mañana se vaya a Marruecos o a Argelia o a alguno de estos países y un árabe, por ser usted creyente, le corta la cabeza, usted sigue siendo muy favorecido. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Pero quién fue más favorecido que Jesús? ¿Dónde terminó Jesús? Resucitado terminó Jesús. ¿Lo entiende? Terminó resucitado. Salve, muy favorecida. Tú tienes que entender esto. Dios te marca el camino y el saludo para ti es salve, muy favorecido, el Señor es contigo. Solamente tienes que tomar su mano y, como decíamos en la alabanza, seguir el camino que Él te va marcando. Si tú te vas del camino, pero si tú te agarras de la mano de Jesús, favorecido. Y esto es lo que estaba pasando con María.
Cuando eres consciente de ello, esa verdad va a marcar, a condicionar tu vida para que alcances los propósitos de Dios. Cuando te haces consciente de ella en tu mente y en tu corazón. Sí, cuando María recibe el mensaje del ángel, ella salió contenta, feliz, saltaba, brincaba, iba danzando. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde José? ¿A decirle a José qué? Estoy embarazada, Espíritu Santo me dijo. ¿Fue contenta donde José? ¿Fue contenta o no? Sí fue contenta, estaba alegre. Algo la llenó, el impacto de las palabras. Y cuando llega, tan contentas, ¿usted cree que las cosas le fueron fáciles a María? ¿Qué le dice José? Voy a ver un poco de agua, le dijo José. Seguramente bebió agua para pasar el trago. Y José se quedaría ahí estupefacto, se lo pensaría, va un par de días, estaría pensando y dice que va, porque dice la palabra que él empezó a pensar, hasta la dejo. Pero es que eso no se le cree a nadie, lo que se acaba de inventar. Hasta se fue con otro y me dice que, ¿entiendes? Pero ella seguía en la inopia, como muchas madres y muchas mujeres que están a veces en la inopia cuando reciben la palabra de Dios, porque es así. Pero digo, cuando tú recibes la palabra de Dios, la vida no te va a ser fácil. Porque lo fácil es irse al infierno. Eso es lo más fácil del mundo. Haces lo que te da la gana y ya estás ahí. ¿Entiendes? La vida no es fácil para creyentes, pero tenemos a Dios de nuestra parte. Son dos cosas diferentes. Las cosas a María no se le hicieron fáciles. José tuvo que, para creérselo, que visitarlo por visión otra vez el ángel y decirle, pedazo de cabezón, que sí que es así la cosa. Los hombres a veces somos más cabezones que las mujeres. Y entonces, me pregunto, al final José lo entendió, José lo recibió por el Espíritu Santo también, y se juntó con ella y quedó con ella. Dice, pero que no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta después del parto. Y me pregunto, esto fue José, pero ¿qué pensarían los padres de María? ¿Pensaban los padres de María? Fuerte paquete les toca a los padres de María. Porque la niña, tan jovencita, siempre obediente, una mujer de fe, una mujer humilde, una mujer, un ejemplo, un modelo en la aldea de Nazaret, y empiezan boca a boca, tú sabes, está preñada, se va a casar embarazada. La mosquita muerta. ¿O no? Nosotros que sabemos el fin de la historia, pero es que nadie lo sabía. Y empezaba la cosa, los vecinos, el boca a boca, decir, pero sabe, gracias a que a María le dijeron, el ángel también le dijo, Lucas 1:30, no temas, has hallado gracia delante de Dios. ¿Sabe que estamos en tiempo de la gracia? No temas. Cuando te pasen cosas así en tu vida, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta mujer halló gracia delante de Dios, y es por gracia que estamos aquí hoy. Así que no temas. Mira, María tenía unas actitudes, una humildad, una manera de creerle a Dios y un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ese es el gran secreto de María, a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A veces le costaba, pero ella siempre estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios, dispuesta a que la miraran mal, dispuesta a que me menospreciaran, dispuesta a no entender muchas cosas por hacer la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios? Eso cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Ella fue tan contenta y tan feliz y empezó la vida a complicársele un poquito más. María tenía esas actitudes, ese corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hablábamos el martes pasado de ser como palomas, sencillos como palomas. María era sencilla como palomas. Yo creo que después de que vio a Gabriel, ella salió volando por la ventana tan contenta, porque era impactante lo que había recibido. La promesa que había recibido. Usted sabe, usted entiende que ha recibido promesas impactantes, a veces que no las entendemos, pero ahí están en la palabra de Dios. Escondido en la Biblia hoy. Ahí está en la palabra de Dios. Hay promesas para usted en la palabra de Dios. ¿Entiendes? A veces no se las cree, María se las creyó. Si no te las crees no vas a llegar a nada. Pero si te las crees, si crees lo que dice Jesús, vas a llegar bien lejos y vas a hacer la voluntad de Dios. Porque sé que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Nunca ha sido fácil para nadie hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera para el Hijo de Dios fue fácil. ¿Usted cree que fue fácil? ¿Fue fácil para el Hijo de Dios hacer la voluntad de Dios? Para Juan, para Pedro, para Pablo, para Dorcas, ¿fue fácil hacer la voluntad de Dios para ellos? Pero nosotros queremos las cosas fáciles. ¿O no nos gustan las cosas fáciles? Por eso dijo Jesús, son pocos los que se salvan. Porque esto no es para facilengos.
Esto es para gente del reino, esto es para gente valiente. A veces nos gusta ser el centro de nuestras vidas, vernos a nosotros mismos, ver nuestra necesidad por encima de las demás. Ya les digo, llegamos muchas veces al trono de Dios y ahí está todo el mundo alabando a Dios y adorando a Dios. Y tú llegas al trono de Dios, Padre Santo. No entiendes que estás en el trono de Dios. Porque vas con tu condición humana al trono de Dios. Pero Dios nos hizo espirituales. Se han nacido al Espíritu Santo, ¿entiendes? María fijó su mirada en hacer la voluntad de Dios. Y ya le digo, y ella tenía la fija puesta en hacer la voluntad de Dios. Por muchos años de su vida no pudo entender lo que estaba sucediendo, no lo entendía. Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Las mujeres de éxito pocas veces entienden lo que está sucediendo. Pero ella seguía depositando su confianza, su fe, la dirección, su compromiso en Dios, quien le había dado promesas. Mire, siendo la madre de Jesús, no le pusieron un hospital de 5 estrellas. ¿Le pusieron un hospital de 5 estrellas? Con 5 burros que habían allí, 2 vacas y 4 toros. El martes estuve haciendo yo aquí la gallina y la gente se rió. Habían gallinas. ¿Sabe lo que hace la gallina, no? ¿Quiere que haga la gallina? Sonría. Eso estaba en el Belén. Eso estaba ahí en el pesebre. Alguna cabra, la cabra se la hago otro día. Vete tú primero, le dijeron. ¿Entiende? No le pusieron el hospital de 5 estrellas. Por eso digo, hacer la voluntad de Dios no es fácil. No estaba la madre de María allí. No estaba acompañada. En aquella época estaban las madres o las hermanas o las primas y era todo. Y ella estaba en Belén mientras su familia estaba en Nazaret. Encima no le abrieron el hospital ni le abrieron la casa parroquial. ¿Fue a dónde? Al pesebre. Difícil, ¿verdad? Pero ahí estaba, haciendo la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que mojarse. Ese es el problema muchas veces que tenemos, que no nos gusta mojarnos, porque ¿a quién le gusta mojarse? Sobre todo cuando hace frío. ¿A quién le gusta mojarse? ¿A quién le gusta mojarse? ¿A quién le gusta esforzarse? A veces la gente no se esfuerza ni para recibir ayuda. Usted le dice a alguien, mira que no tengo que comer, no tengo que comer. Ay, pues estoy cogiendo papas, vente el sábado para la finca que vamos a coger papas. ¿A qué horas voy? A las 7 de la mañana empezamos. ¡A las 7 de la mañana! Yo no me levanto a las 7 de la mañana. O sea, ¿quieres ayudar a la gente? Y encima no quieren esforzarse ni para eso. A veces sucede. ¿O no sucede? No. Tráeme las papas a casa, cuando terminas a las 2, pasa con el coche y me las deja. Y a veces lo hacemos. Porque a veces creemos que eso es de bueno y eso es de tonto. Jesús, si la gente quería alimentarse, iba a Jesús, ¿verdad? ¿Iba o no iba? Pero a veces queremos nosotros hacer lo que ni siquiera hacía Jesús. Entonces piensen en estas cosas. Para hacer la voluntad de Dios hay que mojarse, hay que mojarse. María no entendía muchas cosas. Mire, cuando llegaron el día cuando ella dio a luz, cuando llegaron los pastores a Belén, allí, toda aquella historia, María se quedaba flipando en colores. Cuando llevó el niño al templo, ahí Simeón levanta a aquel niño y profetiza sobre él y lanza profecías. Y le dice a María, y una espada traspasará tu propia alma. María estaba ahí diciendo, yo no sé de qué va esto, no entiendo estas cosas. Pero yo tengo un propósito de Dios, yo tengo que cumplir lo que Dios me ha encomendado y aquí voy. Cuando llegan aquellos sabios de Oriente y llegan con oro, incienso y mirra, ella dice, vamos a ser ricos, oro, incienso y mirra. Y dice, menos mal que al final vemos la puerta del cielo abierta, ya me trajeron oro, me trajeron incienso y me trajeron mirra, ahora me voy a comprar el chalet con la piscina, esto y lo otro, y se puso tan contenta al final, los cielos abiertos. Y esa noche le dicen a José, José, aprovecha todo ese oro, ese incienso y esa mirra, porque vas a tener que salir corriendo para Egipto porque van a matar al niño. Otra vez a correr. Que no era para el chalet. No era para el chalet, era para estar 3 o 4 años en Egipto, con las necesidades cubiertas, las necesidades básicas, ¿entiendes? Para eso era el oro, el incienso y la mirra. Entonces no es fácil el camino para hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere ser una mujer de éxito, no es fácil. Si quiere ser una mujer del montón, pues mira, muchas hay de montón. Pero nosotros estamos hablando a mujeres de éxito que quieren mojarse, que quieren que muchas veces, aunque no entiendan las cosas se van a dar. Esta mujer tuvo que dejar de pronto todo atrás y salir a Egipto con un niño pequeño. No habían pañales que iba al supermercado para cambiarlos. Tenía que lavarlos en el río, en los riachuelos, lo sabía.
¿Lo sabía o no lo sabía? Gloria a Dios. Hay cosas que nunca vas a entender cuando estás llevando a cabo la voluntad de Dios. No la vas a entender. Solo tienes que seguir agradando a Dios. Solo tienes que seguir caminando. Solo tienes que seguir adorándole. Solo tienes que seguir sirviendo, creyendo y perseverando. Solo tienes que seguir adelante. Perseverando. El problema de la iglesia es que muchas veces no persevera. El problema es que tú tienes unas metas y como no se dan. Y ahora en Egipto, y eso hace mucha gente, tira la toalla. Y se quedan a mitad de camino. Se quedan peor que cuando empezaron. Por eso dice la palabra que cuando vas a levantar la torre, piensa si tienes lo que tienes que tener para acabarla. Porque muchas vidas de cristianos se quedan a la mitad. Pero María no era de esas cobardes. María era una mujer valiente. No entendía muchas cosas. ¿Cómo es posible que un ángel me visite, que me diga esto, tantas bienaventuranzas, tantas promesas, y que tenga que pasar por huir, por el menosprecio, por tener que esto, por lo otro, por cosas que iban contrarios a lo que estaba o que podía entender que estaban viviendo? Fíjese, hoy día, si a María hubiese nacido en nuestros tiempos, le hubiesen quitado la tutela de Jesús de Nazaret. ¿Lo sabía? Llega a Asuntos Sociales y le quita la tutela. Vamos. ¿Pero lo sabía? ¿O no lo sabía? Por eso no nació en este año Jesús. Nació hace 2000 años. El niño estuvo 3 días perdido. ¿Cuántos días? O 4, posiblemente 3. Con 12 añitos se les perdió el niño. Lucas 2:41. Lógico, iban de peregrinación a Egipto, dice que estaban las familias, iba con los primos, iba con tanta gente, y cuando ya bajaban de las fiestas de la Pascua o de las fiestas a las que fueron los tabernáculos, ellos bajaban todo el día caminando, y cuando llegan por la noche, María le dice a José, y José a María, ¿dónde está el chiquillo? El chiquillo no estaba contigo. No, el chiquillo estaba contigo. ¡Ah! Pero si yo estaba con Juan, con todos los hombres hablando de nuestras cosas, y tú, no, tú te encargabas. ¡Ay, fuerte palo! No estaba el chiquillo. Asuntos sociales. ¿O no? Porque el chiquillo no estaba. ¿Entiendes? Y yo imagino, dice que estuvieron 2 días buscándolo. Yo imagino camino otra vez a Jerusalén pensando, ¿se nos habrá caído por un barranco? ¿Se lo habrá comido un león? ¿Hay lobos por esta zona? ¿Lo habrán secuestrado? ¿Para aquí y para allá? Pensando, 2 días comiéndose el coco. 3 días, tío. 3 días estuvo el chiquillo perdido. 3 días con sus 3 noches, ¿entiendes? Nunca se te ha perdido Mateo, ¿verdad? Hoy las madres tienen un control tan férreo con los niños que ahí tú ves las huevas en las guarderías, que está friendo los huevos, está mirando a ver cómo está el niño, a ver cómo está el niño, a ver cómo está el niño. 3 días se perdió Jesús. ¿Se ve la diferencia? Yo digo que con el tiempo, si las cosas siguen así, las madres o los padres contratarán a alguien en las casas para cuando el niño está durmiendo, que esté las 8 horas vigilando al niño. ¿Y qué hace? Vigilando al niño, porque a lo mejor se asfixia. Los ojos rojos, que voy a trabajar ya, y el otro no te toca a ti. Hay que estar 24 horas alguien mirando al chiquillo, porque a lo mejor un eructo mal dado y deja que tenga 15 años, se ponga a eructar, va a decirle, déjese de eructar, cochino. Pero ahora está a ver si el niño eructa, ¿o no? Ustedes son madres, ¿no? Lo sabrán. Y a veces no somos conscientes. A veces está como está el niño, está durmiendo, ¿tosió? No, ay, no tosió el niño, que se va a ahogar. Si no tose, que se va a ahogar. Y si tose y se tiene gripe. Entonces haga lo que haga el niño, la preocupación de dónde es. Por desgracia, muchas veces esto se convierte en una obsesión, en una sobreprotección que va a marcar a ese niño, a esa niña, con los miedos de los padres. En realidad son miedos de los padres que ya desde pequeñito ahí están en los niños. Y eso crea muchas veces irrespetuosidad y irresponsabilidades y tantas otras cosas. Pero dicen que ellos llegan, vuelven a Jerusalén, han pasado 3 días con sus 3 noches y se encuentran al niño en el templo. Y María le dice, esto ella, fíjense esta mujer, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. ¿Alguna vez se ha angustiado? Y eso que no se le ha pedido el chiquillo. Llenos de angustias, 3 días, nos has tenido volcados. ¿Por qué nos haces esto? Y menos mal que fue María la que habló,
Porque si llega a hablar el padre José, le empieza a dar nalgadas al chiquillo que lo lleva dándole nalgadas hasta Nazaret. ¿O qué cree usted? Lo agarra de la oreja y yo te lo dije, bandido, esto no me lo vuelvas a hacer más. ¿O no? ¿Usted cree que no tenían problemas? ¿Se da cuenta? A veces no entendemos las cosas, a veces nosotros idealizamos la historia porque ya sabemos el fin, pero María se sentiría posiblemente mala madre, culpable. ¿Cómo fue posible? Mira tú, si encima ya me veían mal por casarme preñada o embarazada, ¿cómo será ahora? El hazmerreír del mundo. Se le pidió el chiquillo 3 días. ¿O no? ¿Se da cuenta? Como las cosas a veces nosotros las idealizamos, pero ahí está en la palabra de Dios. Y no pierde usted el chiquillo 3 días a ver cómo se siente. Después lo encuentro yo. Usted se imagina, usted se va del culto, que hay 6.000 personas en el culto, usted se va y se queda su chiquillo de 12 años, que el padre se cree que va en el coche de la madre y la madre se cree que va en el coche tal, y se van a casa y tal, y esto y lo otro, a casa de la abuela, uno y otro, y el chiquillo lo llevamos nosotros a casa porque está haciéndonos preguntas y tal, y cuando llega por la noche a su casa, y el chiquillo no estaba contigo, tú no fuiste a comer a casa de la suegra, no, a casa de la madre, no está el chiquillo, se quedó en la iglesia. Y gracias a que hay coche y viene corriendo a buscarlo, hay teléfonos y llama, pero en esa época no. ¿Entiende? Tiene que ponerse en la situación. ¿Sabe qué le responde el chiquillo? ¿Usted sabe lo que responde a Jesús? ¿Usted sabe cuántas veces nos angustiamos por cosas que no tenemos que angustiarnos? Lucas 2:49. Le dice Jesús con 12 años a la madre y al padre, ¿por qué me buscabais? Me estaban buscando. Y le sigue diciendo, ¿acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Yo me quedo loco. ¿Qué respuesta es esta? Si usted está 3 días buscando al chiquillo de 12 años y el chiquillo le dice, para que me busquen, mami, estoy aquí en la casa de mi padre, ¿dónde voy a estar? Estoy en los negocios de mi padre, estoy haciendo la misión que vengo a hacer. ¿Qué habrá sentido María? Por eso fue elegida, por la disposición que tenía para hacer la voluntad de Dios y para que a pesar de no entender las cosas, no perdía el tino. ¿Usted cree que José y María entendieron las palabras de Jesús? Verso 50, ellos no entendieron las palabras del niño Jesús. Hay cosas, yo le digo, hay cosas que usted no va a entender y quizás la han llenado de angustia, no las va a entender. No le busques explicaciones, no la vas a entender, no la vas a entender, no la vas a entender. ¿Por qué? Porque usted está llamada a ser una mujer de éxito. Entonces hay cosas que no vas a entender, pero tú quieres entenderlas. María quería entenderlas. María diría, es que no entiendo. El ángel me dijo todo lo que he visto en mi vida, todo, y ahora que estamos ya aquí, que ya salimos de Egipto, que estamos aquí tranquilos, y ahora resulta que estoy 3 días angustiada, que sucede esto. Yo es que no entiendo al chiquillo, yo no entiendo al chiquillo. María no entendía a Jesús, no lo entendía. Usted muchas veces no va a entender a Dios y van a pasar cosas en su vida que no va a entender. La familia que te tocó quizás no es la familia que tú querías. Yo no quería esta familia, te tocó. Dile gracias a Dios por mi familia. Dile gracias a Dios por la familia. ¿Te tocó? Porque Dios sabe más que tú. ¿Entiendes? Él sabe más que tú. Y como Él sabe más que tú, quizás estás pasando una situación que tú dices, yo esta situación no la quería, pues es la que está pasando. ¿Qué vas a hacer? ¿A tirar de la oreja a Jesús? ¿O qué vas a hacer? ¿O a darle nalgada? ¿Qué vas a hacer? Porque a veces hacemos eso. Porque no entendemos las cosas. Porque no el tiempo que hemos esperado y no hemos visto la mano de Dios y la hemos esperado y no la he visto y empiezas a angustiarte como hizo María. No te angusties, Jesús estaba ahí tranquilo. ¿Y por qué me buscaba? Aquí estaba, mira, aquí estoy tranquilo. Pues yo sé quién me está protegiendo. ¿Y con quién te quedaste hasta 3 noches? Tranquilo, estoy aquí en el templo. ¿Dónde dice el salmista? En el templo donde tengo que habitar. A veces nos angustiamos sin razón. ¿Lo entiendes? Cuando tú eres hijo de Dios y tú descansas en el Señor, no tienes que angustiarte. María no entendía que había alguien más grande que ella que estaba protegiendo a ese niño. Tú tienes que entender que hay alguien más grande que tú que está protegiendo tu casa. Lo tienes que entender y que está haciendo una obra en tu casa. Y si no lo entiendes, tienes un problema. Porque te vas a angustiar. Tienes un problema. Tienes un problema que Dios no quiere que esté ahí. Gloria a Dios. Pero tú tienes que creer y tienes que perseverar. Y Jesús estaba ahí tranquilo. Mire, si el mensaje Él ya lo dejó escrito, lo sigue escribiendo en los corazones a través del Espíritu Santo y en las mentes, si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mire, yo hay cosas que no entiendo ni para atrás. Ni le pregunto.
Hay que hacer esto, yo lo hago, no lo entiendo. No sé por qué sucede esto, ni por qué sucede lo otro, ni por qué la gente a veces camina en unas situaciones que digo, pero ves que se está ahogando y se sigue ahogando y dice, ya, yo no lo entiendo, se quieren ahogar. Digo, bueno, Señor, pues que se ahoguen, tú lo resucitarás del fondo del mar, ¿qué voy a hacer? Porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo que alguien que esté pasando necesidad le diga, vamos a coger papas y te diga, voy a coger papas. Sí, para que te lleves un saco. No lo entiendo. Pero hay gente así. Entonces no quiero entenderlo. Sé que hay necesidad y hay tantas cosas y hay gente que no entiende las cosas o que no reflexiona. Pero dice el verso 51 de ese capítulo 2 que María guardaba todas esas cosas en su corazón, es decir, que reflexionaba sobre todas estas cosas. Ella sabía que estaba en el plan de Dios, no lo entendía, no sabía por qué las cosas no se daban, no entendía qué decía Jesús, pero ella sabía que estaba en el plan de Dios. ¿Lo entiendes? Tú tienes que saber si estás en el plan de Dios o no. Ya de adulto Jesús con 30 años, María aproximadamente tendría 45, 46, imagine. Saben que María tuvo más hijos, lo dice la palabra de Dios, tuvo hermanos, posiblemente 5 hermanos y 3 hermanas, posiblemente esa cantidad. Yo recuerdo que una vez hablando con un seminarista me decía, no son hermanos, no, dice la Biblia ahí, son hermanos. Es que antes los griegos para la palabra hermanos escribían primos, pero no son hermanos. Entonces vamos a ver, cabezón. Si el idioma griego es más rico que el nuestro para palabras, primo era Juan el Bautista de Jesús y nunca lo llama primo. Estos eran hermanos, cabezón. No, porque hay unos dogmas que se inventaron en el año 700 y pico. Pues créete tus dogmas. ¿Y qué te voy a decir, chico? Pero que tuvo hermano Jesús. Sabía que tuvo hermanos, ¿verdad? Ahí está en el Nuevo Testamento. María tuvo otros eternos. Mire, eso de que María eterna virgen, eso es porque las sacerdotisas del antiguo, en muchos templos del griego y del romanismo, se mantenían virgen toda su vida. Entonces ellos tomaron todo eso, pues entonces las hacemos virgen toda su vida. Eso no es real, eso se lo inventó el hombre. ¿Entiendes, verdad? Otro paréntesis que hago yo ahí, no sé ni por qué lo hago. Pero bueno, porque las cosas son así. Ya de adulto, 30 años, Jesús, María, los hermanos y Jesús hablando el evangelio por ahí. Y en Galilea, y en Belén, y en Judea, y para aquí, y para allá. Y los hermanos medio mosqueados con Jesús, porque Jesús era el primogénito, estaba medio mosqueado. Chacho, Jesús hace días que no viene por casa, todo el día del tingo al tango, todo el día para allá. Tantas cosas por hacer en casa, o no habrían cosas por hacer. Ahí está la palabra de Dios. Lucas 8:19, dicen que sale María, sale los hermanos de Jesús a buscar a Jesús. ¿Usted cree que fueron a llevarle palomitas de maíz? ¿O a qué fueron a buscar a Jesús? ¿O hizo rosquete la madre y fue a llevárselo? Mi madre hace unos rosquetes y a veces me los trae, ella me llama para que los vaya a buscar yo. Madre, no más que una. ¿Suegras también? Como quiero a mi madre y a mi suegra. Dice verso 19 del capítulo 8 de Lucas, entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, donde estaba Jesús, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Saben lo que responde Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que la oyen y la ponen por obra. ¿Usted se imagina una madre que le diga eso al hijo? Yo todavía no se lo he dicho a mi madre. Quizás tenga que decirlo un día. ¿Usted se imagina, María? ¿Qué? Si la que te parió fui yo. ¿O no? ¿Qué madre qué? Yo fui la que te parí. Yo estuve ahí con los burros y con las vacas en el pesebre. ¿O no estuvo ella? Yo me tuve que comer esto, y yo aquello, y yo lo otro. Y yo me acuerdo el burro aquel rebuznando. ¿Y quién te dio el pecho, Jesús? ¿Quién te amamantó? Sino yo, María, ¿o no? Y sabe, salta uno en Lucas 11, bendito el vientre que te trajo y los pechos que te dieron de mamar. Y Jesús responde, al contrario, benditos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende el mensaje de Jesús? ¿Usted lo entiende? Porque han pasado 2000 años y mucha gente no lo ha entendido. Y andan ciegos, y andan otros ciegos. Cuando está ahí, está todo ahí. Y tampoco es grande, tampoco es tan grande. Ahí está todo. Pero usted se imagina que usted, María, no entiende estas cosas.
¿Usted cree que Jesús estaba deshonrando a su padre o a su madre cuando él sabe que es un mandamiento y él lo dice muchas veces? Claro que no. Jesús estaba poniendo las cosas en su sitio, porque para eso vino él, para poner orden y para poner las cosas en su sitio. Porque María como madre había muchas cosas que no entendía. Tú como madre va a haber muchas cosas que no entiendas. Como mujer de éxito, si quieres caminar hacia el éxito, vas a ver cosas que no entiendas, no las vas a entender. ¿Entiendes? No las puedes entender. María también necesitaba al Salvador, necesitaba al Redentor, necesitaba a Jesús, necesitaba al Mesías y ella no lo había entendido. Jesús quería que lo entendiera. Tú, María, siendo mi madre, me necesitas a mí, era lo que le estaba diciendo. Hay gente que no tiene estas cosas. Hay gente que está tan afín a sus hijos que los pierde. Ya lo dijo Jesús, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la entregue, entonces la ganará. Y a veces, como madres o como padres, no entendemos el mensaje de Jesús. Por encima de la condición de madre, María, como usted y como yo, necesitaba a Dios. Necesitaba dejar de ver lo humano y comenzar a ver lo divino, comenzar a ver lo espiritual, comenzar a ver lo que Dios puede hacer en tu casa. Necesitaba verlo para vencer esa necesidad. Antes que tu propio hijo, tu hijo es hijo de Dios. ¿Tú lo entiendes? ¿Lo entiendes? En otras palabras, se podría decir en nuestros tiempos que todas las madres de hoy en día son vientres de alquiler de nuestro Padre Celestial. ¿Lo sabía? Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo llegamos a entender. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba María. ¿Usted qué cosas habría en la vida de María cuando ella recibe todo esto? ¿Qué puede entender ella? Ya le digo, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Si usted quiere que esté fácil, dedíquese a esas religiones que hay por ahí que lo hacen fácil. Porque después te confiesa y gloria a Dios. Pero no es fácil hacer la voluntad de Dios. Ella tuvo en algún momento que dejar de ser madre para ver al Salvador. Tú no puedes salvar a ninguno de tus hijos, no puedes salvar a tu esposo, no puedes salvar ni al perro si tienes perro en tu casa, no puedes salvar a nadie, porque Dios quiere salvarte a ti, ¿lo entiendes? Pero tienes que descansar en Él. María no estaba descansando en Dios, tienes que descansar en Él. Tienes que depositar tu confianza en Él, actuar y vivir en Él y aprender lo que aprendió María, porque María tuvo que aprenderlo. Con mucha tristeza lo aprendió. ¿Tú quieres pasar la tristeza para aprenderlo? Dios te va a enseñar. Pero mejor es que aprendas del mensaje de María a tener que vivir lo que esta mujer vivió, ¿entiendes? Él va a poder hacer la obra como la hizo aún en los hermanos de Jesús. ¿Saben que los hermanos de Jesús no creían en Jesús? Claro, ¿cómo iban a creer en Jesús? Si era el que estaba todo el día de fanfarria por ahí predicando en los montes y haciendo locuras. No creían en Jesús. Y eran sus propios hermanos, habían convivido con Él. No creemos, eres un palabrero, le decían. Palabrero, vete para allá. No creían. ¿Y usted se imagina a María en todos esos conflictos en su casa? No le creían. Lo más grande que puede tener una mujer desde mi punto de vista es la maternidad, el Día de las Mamás, y eso viene de Dios. Pero fue difícil, muy difícil para María llevar a cabo la voluntad de Dios. Tuvo que aprender a morir aún a esa maternidad que muchas veces es egoísta, que muchas veces es temerosa, que muchas veces causa angustia. Por eso tenía que aprender María. Usted tiene que aprender lo mismo. Tiene que aprender a morir a muchas cosas para poder descansar en Dios y ver cómo sus hijos se van acercando a los caminos de Dios, como ella misma tenía que ser llena del Espíritu Santo, porque la madre de Jesús estuvo en Pentecostés. El camino es difícil, pero María aprendió a seguirlo. Y sabe, toda la casa de María terminó recibiendo el mensaje de Jesús. María se rinde cuando ve a Jesús en la cruz, lo que hemos cantado hoy. Ella ve a Jesús en la cruz y ella entonces dice, ¿pero qué fue lo que me dijo Gabriel? Pero es que yo no he entendido las cosas, pero es que yo no puede ser. Ahí es cuando la profecía de Simeón, una espada traspasará tu alma, ahí la recibe ella porque le estaban crucificando al hijo, al primogénito, al hijo querido. Y ella parece no entender nada. Es que no entiendo dónde están las promesas de Dios. Es que no entiendo lo que decía el Mesías. Es que no entiendo lo de las multitudes. Es que no entiendo lo de los milagros. Es que no entiendo al Mesías. Y entonces ella entiende que necesita a Dios. Necesita a Dios. Necesita a Dios.
Tú tienes que entender que necesitas a Dios y que Dios tiene cuidado de los suyos, que Dios siempre tiene un plan maestro. Por eso Dios, si no sería cualquier otra cosa, Él tiene un plan maestro para tu vida si tú simplemente caminas de su mano. ¿Lo entiendes? Yo le decía, Dios, yo sé lo que te ofreció Ana, yo sé lo que te ofreció María, yo sé que te ofrecieron tantos hombres y mujeres de Dios. ¿Qué te puedo ofrecer yo? ¿Qué te puedo ofrecer? Y a veces digo, mi voz. En realidad, si somos sinceros, y esto es profundo, a Dios no le podemos ofrecer nada. Porque yo podría decir, oh, mi voz para predicar la palabra. Pero es que mi voz le pertenece a Dios. Yo podía haber nacido mudo, entonces no estaría predicando. Por lo menos con vos, ¿verdad? Mi salud, ¿tú crees que tu salud te pertenece a ti? Que tú puedes hoy estar aquí corriendo. ¿Y si hubiese nacido en una silla de ruedas? ¿Y si hubiese nacido en Kenia? ¿O en Angola? ¿Te crees que tu salud te pertenece a ti? Eso es lo que a veces nos creemos. Entonces, Señor, si mi salud no me pertenece a mí, ¿qué puedo ofrecerte? Si está ligada a mi salud, a tu gracia. Si yo puedo decir, bueno, mi empuje, pero mi empuje es porque tú me has marcado el camino, porque creo en ti. Puedo decir, bueno, te puedo ofrecer el dinero de mi trabajo, pero ¿usted cree que Dios tiene necesidad de dinero? Todo le pertenece a Él. No hay nada físico que le pertenezca a usted. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? ¿Qué te puedo ofrecer? Y yo le decía, Señor, ¿qué te puedo ofrecer? Y por eso Él me decía, lo que me ofreció María. ¿Saben qué le ofreció María? Una vida con disposición de servirle, de creerle y de entender que necesitaba de Dios. Una vida de humildad, de obediencia, del compromiso. Eso le ofreció María. Disposición. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres hacer? Y eso nos cuesta. Porque duele, porque no nos gusta que dispongan de nosotros. Porque a mí me gusta ahora sentarme y tumbarme a la playa, me quiero tumbar a la playa. Y si Dios te dice, no, ahora la playa no. Ay, pero es mi playa que yo quiero, que hace un año que no voy a la playa. Pues entonces no te dispongas a Dios, disponte a la playa, disponte a lo que quieras. Pero María se dispuso a hacer la voluntad de Dios y ya le digo que no le fue nada fácil. Pero vio su vida consumada, vio el éxito de esta mujer. Tienes que estar dispuesto. Eso es lo que yo entiendo en María, que estuvo dispuesta. Y yo le digo, Señor, pero ayúdame a hacer tu voluntad, porque no es fácil. ¿Sabes? Él te va a ayudar, pero Él quiere hacer a tu voluntad todos los días de la vida. No los domingos, no los martes, no los viernes. Todos los días de tu vida tienes que poner todo en el asador, ¿entiendes? Estar dispuesto todos los días. Estar dispuesto. Y Él te va a ayudar si tú estás dispuesto a entregarte a Él. Yo no sé qué te pedirá a ti. Mira, a Dios todos nos pide cosas diferentes. ¿Sabes por qué lo digo? Porque todos amamos cosas diferentes. Todo aquello que tú amas más que a Dios, posiblemente Él te lo vaya a pedir. ¿Que amas aquello? Eso te lo pide. Porque tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces nos amamos más a nosotros mismos, por eso nos pide. Quizá el tiempo, quizá esto, quizá lo otro. Eso te lo va a pedir. Lo hará poco a poco, a medida que vas avanzando. Porque en realidad Dios desea llenarte del Espíritu Santo. ¿Saben que es Dios el que quiere traer avivamiento? ¿O es tú que lo deseas? ¿Es tú que lo deseas o Dios que lo quiere traer? ¿Qué será primero? Está por encima de todos nosotros. Él lo quiere traer. Él quiere traer avivamiento. Dígase lo que está a su lado. Dios quiere traer avivamiento. Dios lo quiere traer y por eso siembra la semilla en tu mente y en la mía y en el corazón. Y por eso empieza a trabajar y a ahondar y a sacar cosas, porque el avivamiento no es más que la persona del Espíritu Santo en tu vida. Pero para que la persona del Espíritu Santo llene tu vida, tienes que vaciarte de muchas cosas. Entonces decía, Señor, ¿qué puedo ofrecerte? Estar dispuesto. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, lo verás. No sé si tendrás que marcharte a Egipto, correr de aquí, correr para allá, o tener un hijo en un pesebre, o que el niño se te escape 3 días. Muchas cosas pueden pasar en tu vida, pero tienes que estar dispuesto a creer, a creer y a recibir el impacto del Espíritu Santo. María estuvo allí presente cuando cayó el Pentecostés. Y saben, los hermanos de Jesús recibieron el mensaje. ¿Lo sabía? Y predicaron a las naciones. Toda la familia de Jesús está en la presencia de Dios. Ellos hicieron el real de verdad cuando entendieron el mensaje de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios
y la ponen por obra. Entonces lo entendieron. ¿Sabes? Tú puedes ser madre de Jesús. ¿Lo sabías? ¿Quieres ser madre de Jesús? Oye la palabra y ponla por obra. Y vas a ser madre y hermano de Jesús. Y esta gente llegó a entenderlo y llegó a vivirlo. Ponte en pie el día de hoy conmigo.